Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por venir. Hoy toca la conferencia del doctor Pablo Padilla, que se titula Quimeras Genéticas. Estas conferencias son parte de un proyecto que se llama Híbrida, que se está desarrollando en colaboración con la Universidad de Sao Paulo y la UNAM y con el Instituto de Matemáticas Aplicadas. Y bueno, básicamente el eje central de este proyecto de investigación es técnicas de acoplamiento humano-máquina, ¿no? Nuevas técnicas y estrategias para hacer que el cuerpo humano pueda o ampliarse o modificarse de alguna manera por medio de herramientas electrónicas, pues en un contexto de performance, de arte plástico. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra al doctor. Pues muchas gracias, Jaime, gracias también por la invitación y bueno, bienvenido a todo el mundo. Yo soy el local, aquí salimos y aquí trabajo, entonces pues me da mucho gusto que estén de visita. La conferencia o la plática de hoy a lo mejor se sale un poco en el marco de las otras. Mi experiencia un poco es con biología sintética y hay mucho que decir de biología sintética y arte. No me voy a enfocar tanto a eso y quizá debiera preguntar de aquí quienes han oído al menos el término biología sintética. Bueno, Paloma yo sé que sí, aunque no levante la mano porque está ocupada. Pero el resto no, entonces puedo suponer que no es inútil, digamos, hacer una introducción a la biología sintética. Okay. No me gusta leer, pero en el espíritu de que lo que uno escribe está más pensado que lo que uno dice, traté de poner por escrito algunas reflexiones sobre biología sintética. Entonces no voy a leer todo, pero por cierto, si a alguien le interesara conocer o echarle un ojo al manuscrito completo, pues se los puedo pasar con mucho gusto, ¿no? La primera parte me gustó, entonces esa que voy a leer. No es que no me haya gustado la otra, pero está más aburrido. Un poco tratando de explicar el título de Quimeras, ¿no? O Quimeras Genéticas. Quimera fue un monstruo famoso y terrible. Tenía, según dicen, cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. Como todos los monstruos famosos y terribles, al menos los mitológicos, murió a manos de un héroe no menos famoso, Belerofonte. Por si fuera poco, este último realizó su hazaña sobre Pegaso, el caballo alado. Seguramente los dioses no necesitaban modificar genéticamente ningún organismo para crear quimeras, pegasos, centauros, hidras y demás. A los mortales, o sea, a nosotros, no nos queda otro remedio que usar técnicas de biología molecular para tratar de hacer algo similar, con resultados mucho más modestos, por cierto, aunque no esté claro en qué medida sean monstruosos o no. El hecho de que estos seres inverosímiles no se observen en la naturaleza motiva, por otra parte, diversas reflexiones de muy diferente índole. O sea, el hecho de que todos tengamos dos pies, siempre tengamos dos ojos o genéricamente tengamos dos ojos, o que haya características estructurales en los seres vivos, es en el fondo una de las preguntas que todavía no se entiende bien y que todavía no se contestan en la biología del desarrollo. ¿Por qué efectivamente no existen estos monstruos? ¿Por qué no hay seres de tres pies o con dos colas o dos cabezas? En fin, o sea, la naturaleza tiene una robustez en sus planes y en sus arquitecturas que está lejos de entenderse. A esto es un poco a lo que me refiero. Algunas de carácter estrictamente científico, me refiero pues a estas que acabo de mencionar, pero otras, muchas más, y quizá más relevantes para la mayoría de las personas, de índole más general. Entonces, esto es lo que realmente quería leer, un poco solo para motivar el hecho de que lo que quiero presentar es una introducción muy general a la biología sintética, ofrecer algunas reflexiones que se presentan de manera muy natural, no solo en el plano científico, biológico y lo que a mí me compete un poco más, que es la modelación matemática en este ámbito, sino hay implicaciones en un marco legal, hay implicaciones sociales y obviamente hay implicaciones artísticas muy importantes, ¿no? Entonces, pues era como presentar una perspectiva general sobre esto. En resumen, ¿no? Y antes de que se duerman, déjenme decirles al menos qué es lo que quisiera decir.
La posibilidad de modificar genéticamente organismos y de dotarlos de diversas capacidades suscita una reflexión sobre el significado de la vida misma. De hecho, esto que voy a decir, sí es posible recrearla o ingenierizarla o comercializarla, incluso, ¿no? Esta pregunta es una pregunta que motivó un desarrollo muy importante, sobre todo planteada por gente del MIT, sobre si la vida es ingenierizable o si puede entenderse como una... ¿Es compleja o puede separarse en sus planos más pequeños? Sí, digamos, si puede ser entendida modularmente y podemos pensar en ensamblar, por ejemplo, células, ¿no? En ese sentido de la ingeniería. Y esto que parece tan de ingeniería está ligado, por otra parte, con preguntas tan básicas en ciencia o en otras áreas como, pues, ¿qué es la vida?, ¿no? Y más que plantearla desde una perspectiva muy filosófica, muy abstracta, desde una perspectiva ingenieril, bueno, mucha gente se plantea el acercamiento: no vamos a poder entender qué es la vida hasta que no sepamos cómo funciona y en qué medida somos capaces de manipularla o de recrearla o de transformarla, lo cual resulta, pues, interesante y a la vez preocupante en muchos otros sentidos. Presentamos algunas perspectivas sobre la biología sintética, su desarrollo e implicaciones artísticas, científicas, tecnológicas y sociales. Bueno, eso es lo que quisiera hacer. Si vaya a poder hacerlo ya es otra historia, ¿no? Así como panorama, ¿qué es lo que me gustaría presentar? Pues obviamente una introducción para los que no estén familiarizados con la biología sintética, platicarles un poco qué es, cuáles son sus métodos, en principio cuáles son sus objetivos, etc. Un poco del origen y de la historia, y después los diferentes ámbitos en los que tiene incidencia la biología sintética, ya sea en ciencia, en tecnología, en arte, en sociedad. Y como afortunadamente para ustedes tengo que concluir, pues bueno, presentaré algunas conclusiones, espero, ¿no? ¿Qué es la biología sintética? Esta definición me gusta muchísimo, sobre todo porque es mía, ¿no? Así que pueden tomarla con todas las reservas que quieran. Hay mucho escrito sobre biología sintética e incluso la gente no se pone de acuerdo sobre lo que es la biología sintética. La gente va desde extremos que afirman que la biología sintética no es más que un término comercial acuñado para hacerse de recursos de la National Science Foundation o del CONACYT o de algunas otras instituciones científicas gubernamentales, que no hay diferencias fundamentales básicas entre la ingeniería genética y la biología sintética, por ejemplo, ¿no? Está esta perspectiva, y esta es la perspectiva completamente antagónica de decir, bueno, la biología sintética es la nueva biología, es el remedio de todos nuestros males, etcétera, etcétera, ¿no? Como siempre, supongo, la verdad está en medio. Sí hay mucho de políticas de recaudación de fondos para investigación y ha servido en gran medida para eso, pero yo creo que sí hay una perspectiva diferente de la biología sintética, y es el hecho de que ve a los organismos o a los seres vivos no como entidades completas per se, sino como entidades susceptibles de ser modificadas y recreadas artificialmente. O sea, es este énfasis en la recreación o fabricación, digamos, de la vida, que yo creo que hace diferente a la biología sintética de, por ejemplo, la ingeniería genética o de otras, aunque las técnicas que utiliza la biología sintética son técnicas de ingeniería genética, de biología molecular, etcétera, etcétera. ¿Biotecnología puede ser sinónimo de biología sintética? Pues hay muchas aplicaciones, muchas, y espero discutir algunas de las cuales nos interesan particularmente, que van desde biosensores hasta tecnologías en ámbitos de información, manejo de información, comunicaciones, terapias alternativas, en fin, o sea, tiene un montón de aplicaciones. De hecho, de esto quería hablar un poco ya de lo que no les leí, y si me da tiempo me gustaría quizá ampliar un poco precisamente una reflexión sobre la aplicación o el desarrollo de la biología sintética en el ámbito tecnológico.
Bueno, esta es la definición que propongo. La rama de la biología que estudia la base material y funcional de los sistemas biológicos, en tanto pueden ser creados, recreados, modificados y utilizados. O sea, está el énfasis, como les digo, en la creación y recreación de los sistemas biológicos. Como tal, y utilizo la palabra sistemas desde el mero principio, pues tiene una conexión directa con lo que la gente ha venido a llamar biología de sistemas, que de nuevo es tratar de entender a los entes en biología como eso, como sistemas y no como individuos o entidades aisladas. Ahora esa es la definición que pueden olvidar ahorita, o sea, en el fondo, la rama de la biología que corta y pega ADN, o sea, eso es la biología sintética, y de hecho en la práctica es cierto, o sea, si ustedes le preguntan al 95% o casi el 100% de la gente que se cataloga a sí misma como haciendo biología sintética, les va a decir que en la práctica lo que está haciendo es diseñar circuitos genéticos, construir plásmidos, o sea, construir material de ADN circular que inserta después normalmente en E. coli o en alguna bacteria, y que dota a las bacterias a las que se lo insertan de capacidades diferentes a las que normalmente tenían, ¿no? De hecho, y nada más para terminar esta parte introductoria, cuando había todavía esta discusión de si las sustancias orgánicas eran esencialmente diferentes de las sustancias inorgánicas, y durante mucho tiempo existió esta división entre química inorgánica y química orgánica, fue una gran sorpresa que se pudiera sintetizar, por ejemplo, la urea, que fue la primera que se sintetizó en laboratorios, ¿no? Y se hablaba, por ejemplo, de química sintética. Es en este espíritu un poco en el que se habla de biología sintética. Es el principio de alquimia de los moléculas. Un poco, sí. Bueno, esto es para que no se aburran de tanta palabrería. No les paso todo el video, pero me parece interesante qué es lo que se puede hacer con biología sintética. Este es un ejemplo ya de aplicación científica o de investigación que puede tener implicaciones tecnológicas muy específicas. Debajo no porque tenga acento británico la señora que lo narra, sino porque no se oye bien, ¿no? Esto es una población de E. coli a la que se le ha insertado un oscilador artificial que le permite producir una proteína fluorescente regularmente o periódicamente, y lo que logran en este experimento es equivalente a sincronizar todos los semáforos en el mundo. Lo que hacen las bacterias es que se comunican por una vía química y logran entonces, este es el oscilador que insertan, bueno, no es exactamente este fue el primero que se hizo, que se conoce como reproscilador, y después les explico un poquito, si es que hay tiempo, en qué consiste. No creo que vaya a haber tiempo, pero en fin, se construyó un oscilador que se insertó en la bacteria y que le permite producir o florecer de forma periódica, y la idea es que toda la población de bacterias tiene este oscilador o esta capacidad de florecer periódicamente. Además, las bacterias tienen la capacidad de comunicarse químicamente, y esta capacidad de comunicación hace que no se prendan de manera desordenada, sino que colectivamente emerge una conducta coherente, que es la que observaron al mero principio, de prenderse y apagarse sincrónicamente, ¿no? Nada más porque me parece importante mencionarlo. Bueno, este experimento lo hizo un grupo de biólogos en la Universidad de San Diego, pero él, Octavio Mondragón, es un postdoc mexicano egresado de la Facultad de Ciencias, y básicamente una gran parte del resultado de esto que están viendo es parte de su investigación de tesis doctoral, ¿no? Lo que me gustaría, y quizá ahí detengo el video, es mostrarles cómo, esquemáticamente al menos, se tiene un oscilador. Cada cápsula verde es una bacteria. Las bacterias secretan una cierta sustancia, y esa sustancia les permite comunicarse y sincronizarse, que es lo que se llama
quorum sensing en inglés o percepción de mayoría. En español sería la traducción correcta. Esto se los voy a ahorrar y solo quisiera pasarles lo que sucede cuando el mismo experimento lo hacen en una caja extraordinariamente larga. No se generan comportamientos sincrónicos uniformes porque la caja es tan larga que las de aquí no se alcanzan a comunicar inmediatamente con las de allá, sino que se propagan estos frentes de sincronización, les llamo yo. Son frentes de propagación, ¿no? Pues bueno, yo creo que sí se les puede justificadamente llamar frentes de sincronización, pero el nombre en el fondo es no tan relevante. Lo pongo de nuevo porque los primeros son más claros. Empiezan aquí y se propagan como un frente, ¿sí? Esto, por ejemplo, que se planteó como un problema de investigación básica, lo mencionan al final del video que por cierto se llama "Las bacterias hacen la ola mexicana", la ola de los estadios. Fuera de México se conoce como la ola mexicana. Entonces, pero más sin H, ¿no? ¿Cómo? Más sin H. Más. Más sin H, es que no existe ola. Ah, sí, eso fue de ola no de ola de hello, sino de ola. Es más, me da tanta pena, y lo he visto yo un par de veces, entonces ya, así, contento. Decía, este mecanismo originalmente, o este sistema se planteó originalmente como un sistema de estudio de investigación básica, pero pues por ejemplo las implicaciones tecnológicas o terapéuticas podrían ser importantes. Imagínense que los diabéticos, en lugar de tener que inyectarse insulina, puedan tener implantadas bacterias que generan insulina y que saben cada cuándo generar, ¿no? Estamos obviamente lejos, ¿no?, de ese tipo de implicaciones. La del riñón que sale el año que entra, el riñón artificial está con quorum sensing. Sí, bueno, usan un mecanismo de quorum sensing para, bueno, aunque todavía no es sintético. No, el riñón es sintético ya. Es una membrana que está en con algún sentido, tejido. pero no es sintético. Bueno, en fin, es una construcción, yo diría, más no sé, mecánica. Sí. No son modificadas, son bacterias, son células modificadas. Bueno, no voy a discutir porque si no voy a acabar. Entonces, eso lo discutimos después con una cerveza. Déjenme presentarles un poquito de la historia de la biología sintética, que, como les digo, utiliza técnicas de biología molecular que son muy similares a las que se utilizan en ingeniería genética. Hay una serie de preguntas de base que creo que han servido como hilo conductor en la investigación de la biología sintética. Entre ellas, la primera, que más o menos había ya mencionado, si es posible extender los dominios de las máquinas y de lo vivo para crear organismos programables. Si se fijan, de nuevo está este énfasis en crear organismos programables, o recrear o modificar organismos ya existentes para reprogramarlos en alguna manera, ¿no? En 1989, Benner creó ADN artificial. ¿Qué significa esto o en qué sentido era artificial? Le puso letras diferentes. Seguramente saben que las letras, entre comillas, son bases, A, C, T y G, adenina, timina, citosina, y la G de guanina, ¿no? Entonces lo que él hizo fue utilizar otras bases para crear ADN diferente, pero que tuviera un sentido o un significado tal como lo tiene el que conocemos normalmente. A mediados de los años 2000, el grupo de Schultz logró que células modificadas produjeran aminoácidos artificiales y se sintetizaran proteínas nuevas. O sea, por primera vez se logró que algunas células sintetizaran proteínas que no habían sido sintetizadas en la naturaleza por células existentes. Y de nuevo, en este sentido, es un producto sintético, ¿no? Y
A partir de entonces, y a través, en gran medida, como les digo, de la iniciativa del MIT, pero ahora es una iniciativa muy grande que se conoce como IGEM. No sé si algunos de ustedes hayan oído hablar, pero es una iniciativa que trata de proponer estándares en la creación de biopartes. O sea, gran parte de esto del enfoque de la biología sintética es esta idea de que muchos de los procesos en las células pueden estandarizarse y recrearse por partes bien caracterizadas. O sea, es un enfoque bien ingenieril. No en balde los que iniciaron esta propuesta son ingenieros, ¿no? Déjenme dar un ejemplo un poquitito más en detalle para que se den una idea de cómo operan estas cosas. Y voy a retomar uno de los osciladores de las células que mostré en el clip, ¿no? Que se conoce como el represilador de Elowitz, y que básicamente consiste en la creación de un reloj biológico con un periodo y características diferentes de todos los otros relojes que se habían observado en la naturaleza. Nosotros en el fondo estamos llenos de relojes moleculares. De hecho, toda célula usual o estándar tiene un ciclo celular y un metabolismo que básicamente funcionan justo como eso, como relojes biológicos. Lo que hicieron entonces fue una construcción genética que le enseñó, por así decirlo, por así hablar, a la célula a florecer con un cierto periodo. Y aquí no se aprecia tanto el cambio de colores, a lo mejor de aquí y acá, pero a lo mejor ya como en la parte de arriba un poco más como colonia, ¿no? Sí se ve la diferencia. Lo que sí se aprecia claramente es en la gráfica la diferencia de fluorescencia en la colonia de proteínas, ¿no? Y este es parte del resumen del artículo en el que Elowitz propone este oscilador, y me parece interesante. Entonces voy a tratar de pues al menos transmitir las ideas fundamentales. El represilador, o un represilador como un circuito genético sintético, repito, esto está tomado del artículo original, que si recuerdo bien es el 2004, ¿verdad? Dice: las redes de biomoléculas interactuantes llevan a cabo muchas de las funciones esenciales en células vivas, pero los principios de diseño que subyacen al funcionamiento de tales redes intracelulares permanecen todavía pobremente entendidos, a pesar de los esfuerzos intensivos que incluyen análisis cuantitativo de sistemas relativamente simples. Eso sigue siendo cierto, no ha cambiado desde el 2004, o sea, seguimos en la ignorancia. Aquí presentamos un enfoque complementario a este problema, y esto es lo que quiero enfatizar: el diseño y construcción de una red sintética para implementar una función particular. Utilizamos 3 represores transcripcionales que no son parte, y esto es también importante, que no son parte de ningún reloj biológico natural, para construir una red oscilante que llamamos represilador en Escherichia coli. Y la idea es entonces, este es un esquema de los 3 genes, estos son los 3 genes, y la idea es que, ¿qué es lo que es un gen, ¿no? Si le preguntan a cada persona, pues les van a decir algo diferente. Y además esto ha cambiado muchísimo, particularmente en los últimos pocos años, pero todavía sigue siendo una abstracción útil. Un gen es un cacho de ADN capaz de hacer algo, y ese capaz de hacer algo, en la mayor parte de las ocasiones, significa poder sintetizar una proteína. ¿Qué es lo que pasa? Este gen sintetiza una proteína que inhibe, o que impide, o que reprime a este gen. Este gen produce una proteína que hace lo mismo con este, y este gen produce una proteína que hace lo mismo con este. Entonces lo que hacen es inhibirse cíclicamente. Todo el mundo ha jugado piedra, papel o tijeras, ¿no? Entonces,
piedra le gana tijeras, tijeras le gana papel, papel le gana piedra, y es exactamente la misma dinámica, ¿no? Cíclica que generan estos. Espero tener, sí. Esta simulación la hizo Andrew Phillips de Microsoft en Cambridge, con metodologías y modelos matemáticos que no tienen mucho que ver y que no voy a explicar. Como les digo siempre, cuando alguien dice no les voy a dar los detalles es porque uno desconoce los detalles, que es el caso, ¿no? Pero si se fijan, esta está grande y por lo tanto no deja que esta crezca, pero cuando esta desaparece, esta puede crecer, y si esta crece, inhibe a esta, pero entonces esta puede crecer, y entonces esta la inhibe, y entonces si esta desaparece, esta puede crecer. ¿Sí me explico? O sea, se genera una dinámica cíclica que es lo que se observa. Esto es una representación en una simulación de lo que sucede. Pueden pensar en el tamaño del globito de la pelota como una medida de la concentración de la proteína asociada al gen o a cada uno de los genes que describí anteriormente. En la transparencia anterior decía, ¿no? Este gen produce una proteína que inhibe a este, que produce, etcétera, etcétera. Es este mismo proceso, y en una célula, esto es lo que ocurriría esquemáticamente, en una célula se da origen a una dinámica cíclica de inhibición. Entonces, bueno, esto fue un curso relámpago de biología sintética. Ya saben todo lo que quisieron siempre saber sobre biología sintética y nunca se atrevieron a preguntar. Entonces, déjenme pasar un poco a los diferentes ámbitos en los que la biología sintética ha tenido una repercusión importante. Obviamente, y bueno, por un sesgo de formación y de educación, mala educación, empiezo con las preguntas en ciencia, aunque no necesariamente son las más relevantes, pero bueno, en este ámbito también surge la biología sintética, ¿no? Hay un montón de preguntas básicas, incluso en biología del desarrollo, biología evolutiva, en muchas áreas, y ahorita las leo con más cuidado, en los que la biología sintética ha venido a servir como una herramienta en ciencia básica. ¿Por qué? Porque podemos crear ecosistemas artificiales, porque podemos trazar o intervenir en procesos evolutivos a nivel de colonias de bacterias, en fin, solo por mencionar algunos. Menciono aquí evolución, por ejemplo. Es un problema básico que todavía sigue sin entenderse del todo, o sigue bastante mal entendido. ¿Cómo es que emerge la cooperación en sistemas biológicos que evolucionan, ¿no? De acuerdo al dogma evolutivo clásico, la evolución opera en individuos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si un individuo tiene un gen que le da una ventaja adaptativa, es el material genético de este individuo el que se va preservando, pero no habría por qué observar conductas cooperativas, y sin embargo en insectos, en aves, en muchísimas estructuras sociales en la naturaleza se dan comportamientos cooperativos. ¿Por qué surge la cooperación? Cuando en principio lo que le interesa, entre comillas, a cada individuo es preservar su material genético. ¿Cómo sabe el material genético? En principio no tiene manera de saber que cooperar le va a permitir preservar su material genético de manera más eficiente. En fin, o sea, el problema de cómo surge la cooperación en la naturaleza sigue siendo un problema interesante. En general, en la humanidad no tenemos ese problema, ¿no? Entonces, al menos en eso somos más simples. Pero la biología sintética también ha servido como un caballito de batalla para plantear hipótesis sobre el origen de la vida y la evolución temprana. Hay muchos sistemas que son imposibles de recrear o de estudiar o de trazar hacia atrás, hacia el pasado,
en términos de los sistemas que conocemos actualmente y que sin embargo pueden ser susceptibles de reconstruirse en un enfoque de biología sintética. Solo por mencionar preguntas más básicas, pero en biología del desarrollo, o sea, ¿por qué las preguntas que mencionaba al mero principio? ¿Por qué tenemos siempre dos ojos, una nariz, dos orejas? ¿Por qué tenemos en general simetría bilateral algunos, o simetría radial algunos otros? Y esa característica es una característica robusta de los individuos y de la naturaleza. La biología sintética ha venido a proporcionar sistemas específicos en los cuales es posible probar y proponer hipótesis de manera sistemática y tratar de probarlas sin tener que esperar cientos de miles de años, ¿no? En particular el estudio de las células madre o de los destinos de diferenciación, diferentes destinos de diferenciación. O sea, ¿por qué si se piensan a ustedes mismos hace tantos años como nacieron o como fueron concebidos, para ser exactos, pues eran una célula, ¿no? Eran una célula y después fueron 2 células, después fueron 4, después fueron 8, y después 16 y después 32, en fin, en principio todas ellas con la capacidad de convertirse en una célula de lo que ustedes quieran, en una célula epitelial, o en una célula de retina, o en una célula nerviosa, en fin. Este proceso mediante el cual una sola célula va diferenciándose y va tomando decisiones, o las células van tomando decisiones para convertirse en células de muy diferentes tipos, es algo que está muy lejos de entenderse y que está muy relacionado con lo que se llama la potencialidad de las células madre, o con los nichos de células madre, y con la posibilidad efectivamente de utilizar este tipo de células con fines terapéuticos, por ejemplo. Entonces, es esta mezcla de preguntas básicas y aplicaciones que son en principio increíbles, lo que hace también a la biología sintética un tema muy interesante. Menciono aquí el estudio de la morfogénesis, que es un nombre elegante para decir el estudio de las formas en biología, cómo surgen las formas en biología. El estudio de patrones, el estudio de patrones, por ejemplo, en las pieles de los animales, de los mamíferos, o el estudio de los patrones en las conchas de los moluscos, son ejemplos así muy prototípicos, pero existen un montón de patrones o de estructuras y, como decía en algún momento, estamos lejos de entender. Pero hay muchas otras preguntas básicas, por ejemplo, algunas que tienen que ver con la capacidad de los seres vivos de procesar, transmitir y almacenar información. En el fondo, ya sea que veamos a los organismos como entes termodinámicos o sistemas termodinámicos o de algún otro tipo, una de las características importantísimas de los seres vivos es la capacidad de manipular información, y la biología sintética da una base metodológica importante para tratar de entender algunos de estos procesos. A mí me parece, y eso empieza a tener, creo yo, conexiones con el arte y con otras reflexiones, que es la capacidad de los seres vivos de generar significados. O sea, si se fijan, el código genético es claramente un aparato, por así decirlo, capaz de generar significados en algún sentido, ¿no? Y la gente en los últimos años ha estado muy interesada en tratar de entender en qué sentido los seres vivos son capaces de generar significados, ¿no? Y si pensamos en el arte como algún proceso que genera significados, pues hay un paralelo incluso conceptual, ¿no?, entre la biología sintética y la creación artística. Hay mucho sobre lenguajes formales, algoritmos, cómputo en paralelo, control de sistemas biológicos, etcétera, etcétera. No voy a abundar más en estas áreas porque quería dar algunos otros ejemplos específicos. Y así como hablé del represilador y de un sistema bioquímico muy especial, me gustaría hablar de una serie de posibilidades, incluso a nivel mucho más grande, como podrían ser sistemas ecológicos, que pues en primera instancia uno diría son completamente diferentes de los sistemas bacterianos o de las colonias de bacterias. Lo que sucede es que la biología sintética nos da la posibilidad de recrear
en ambientes o microambientes dinámicas poblacionales que se darían a nivel ecológico. Y a mí eso me parece impresionante, ¿no? Hay una dinámica muy difundida, tanto desde la perspectiva biológica como desde la perspectiva matemática y de modelación, que es la de la dinámica depredador-presa. No sé si algunos de ustedes, seguramente los biólogos o algunos no biólogos habrán oído hablar del sistema. Es como el sistema PRI-PAN, ¿no? Pero no sé si fue porque uno cambia después al PAN y sí, después se vuelve al PRI. bueno, justo eso iba. O sea, normalmente estos modelos matemáticos empezaron a desarrollarse para tratar de entender las fluctuaciones en algunas poblaciones, sobre todo en poblaciones de peces, y para tratar de fijar cuotas de pesca. O sea, si ustedes se preguntan qué tanto se puede dejar pescar a una cierta especie antes de que esa especie entre en peligro de extinción, es una pregunta pues fundamental, ¿no? Muchos de estos modelos matemáticos fueron de los primeros éxitos, por así decirlo, y todavía se siguen utilizando para fijar cuotas de pesca o de caza en algunos sistemas y para determinar las temporadas adecuadas de pesca o de caza. Bueno, estos sistemas ecológicos, que pueden ser de lobos y de conejos, o zorros y de conejos, o de cualquier otro sistema depredador-presa que pudieran imaginarse, son susceptibles de ser reproducidos o emulados en una colonia de bacterias. Entonces se hace una construcción genética que se inserta en una parte de la colonia de bacterias y que convierte a esa colonia de bacterias o subcolonia de bacterias en depredador, y a la otra se inserta una construcción que la convierte en presa, y entonces se reproducen dinámicas espaciotemporales o dinámicas de ecosistemas mucho más grandes, ¿no? Entonces esto es también como del 2006 más o menos, y lo que es un artículo en el que precisamente se reporta la construcción de un sistema depredador-presa sintético en una colonia de bacterias, ¿no? No voy a leer el resumen, es básicamente casi todo el resumen, pero me gustaría leer al menos los primeros renglones para que se den una idea de qué es lo que se hace. Dice: hemos construido un ecosistema sintético que consiste en dos poblaciones de Escherichia coli que se comunican por un mecanismo de quorum sensing, o sea, por un mecanismo químico del que ya les hablé, de forma bidireccional, y que regulan la expresión genética de la otra parte y su supervivencia vía circuitos genéticos ingenierizados. Nuestro ecosistema sintético se parece mucho al sistema depredador-presa en términos de su lógica y de su dinámica, y ya no voy a traducir más, solo quería mostrarles alguna otra parte del artículo. Lo que se hace este es el sistema o el circuito genético que se inserta en una de las bacterias y que la convierte en un depredador, y este es el sistema genético o el circuito genético que la convierte en una presa, ¿no? No voy a entrar en los detalles, pero básicamente, por ejemplo, a esta se le hace depender de una sustancia que secreta esta. Entonces, si no está esta presente, esta se extingue, y en ese sentido es que esta se convierte en un depredador, y esta a su vez secreta una que induce muerte en esta. Básicamente esa es la idea. Y estas gráficas son diferentes comportamientos dinámicos que se esperan de poblaciones depredador-presa en diferentes circunstancias. Los matemáticos diríamos para diferentes valores de los parámetros, ¿no? Esta es una que es deseable en muchas circunstancias, y es en la que tanto el depredador como la presa oscilan, ¿no? O sea, los lobos se comen a los conejos, y como se comen a los conejos, la población de conejos disminuye, pero cuando deja de haber conejos,
la población de lobos disminuye. Pero si la población de lobos disminuye, entonces los conejos pueden reproducirse. Pero si los conejos se reprodujeron, entonces se pueden haber más lobos y así, ¿no? O sea, de nuevo es esta dinámica circular. Hay otras que no son así, hay otras que conllevan a dinámicas de extinción, ¿no? Y por ejemplo es por eso que estos sistemas son importantes o interesantes como modelos experimentales. Estas, bueno, no sé si habrá quedado suficientemente claro, pero les pido que tengan un poco la imagen en la mente de estas oscilaciones, que son oscilaciones provenientes de resolver el sistema matemático que modela esta población, este ecosistema. Lo que se presenta aquí, que es parte también del artículo, son las oscilaciones de la población o de las poblaciones reales de bacterias, y es en ese sentido en el que pueden decir que están reproduciendo o emulando la dinámica depredador-presa en un ecosistema bacteriano sintético. Esto es un poco regresando, y por eso lo puse aquí, a la sincronización de diferentes osciladores. O sea, ¿se acuerdan de esa construcción de la que les hablé? En la que cada bacteria brillaba con el mismo periodo y que se comunicaban químicamente. Entonces, esta es una gráfica de las frecuencias con las que oscila cada bacteria. Yo dije que era la misma, pero no son exactamente la misma, ¿no? Pero en cualquier caso, después de que se las deja uno comunicarse por algún rato, hay una frecuencia única que emerge como una conducta colectiva coherente, y si se fijan de estar bastante desincronizadas, todas oscilan al mismo tiempo, ¿no? Y este último ejemplo y esta gráfica lo quería poner porque espero empiece a verse mucho más claro que para entender este tipo de conductas pues hace falta algún tipo de modelación y de herramienta matemática y computacional, ¿no? Lo cual no les hace ninguna gracia a los biólogos. Bueno, a algunos ya les hace gracia, ¿no? Pero a los más tradicionales sigue sin gustarles tanto, ¿no? Paso un poco, bueno, hay realmente muchísimos aspectos en ciencia básica que tienen que ver con biología sintética. No me voy a detener más. Perdón, Paloma, tú tenías una. No, sí. No me voy a detener más porque si no, no me voy a poder al menos extender un poquitito en otros aspectos. Y la verdad es que, como en muchas otras cosas, no existe una distinción tan tajante entre la investigación básica y la investigación tecnológica. En particular, la biología sintética ha disparado toda una serie de líneas de investigación tecnológica que tienen que ver con biocómputo, biosensores, optimización de procesos, terapias, diagnóstico y monitoreos alternativos en medicina, información y comunicación, biomimética, bionanotecnología. En algunos de estos me gustaría mencionar algunos ejemplos de manera más descriptiva y ya no dar tantos detalles como los que di anteriormente. Pero, por ejemplo, la gente habla de biocómputo. No sé si les sea familiar a algunos el término de cómputo en paralelo. O sea, normalmente las computadoras que nosotros tenemos son computadoras de un procesador y que saben hacer una sola cosa a la vez, ¿no? Pero imagínense que tienen 2, 3, 200, 500, 1000 máquinas, pues ya es lo que ahora la gente llama un clúster, ¿no? De máquinas. O sea, máquinas que están conectadas en red y que pueden resolver procesos porque están trabajando en paralelo, o sea, al mismo tiempo. Bueno, las bacterias, o si piensan en cada bacteria como un agente que es capaz, si se le enseña bien, de hacer cálculos, es el sistema en paralelo ideal, y tienen no 100 o 1000, sino cientos de miles de agentes que son en principio capaces de desarrollar procesos en paralelo de manera extremadamente eficiente, ¿no? Entonces,
la gente está muy interesada en desarrollar cómputo en paralelo biológico. Algo que nos interesa particularmente en el grupo de biología sintética de aquí de la UNAM, o bueno, uno de los grupos de biología sintética de la UNAM, en particular el que he estado en la Facultad de Ciencias, tiene que ver con biosensores. Hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, les menciono una de la Universidad de Edimburgo, que además ha sido particularmente exitosa. Se les enseñó, y de nuevo esta es una forma de hablar que los biólogos detestan, ¿no? Y que a mí sí me gusta mucho, en parte porque los biólogos la detestan, pero es que no se le enseñan las bacterias, ¿no? O sea, las bacterias pues son bacterias y se les inserta una construcción genética que las posibilita para hacer tal o cual cosa, pero es mejor decir que aprenden, ¿no? Que se les enseña, es más corto. Entonces se les enseña a las bacterias. Este grupo, por ejemplo, de la Universidad de Edimburgo, les enseñó a florecer, a generar una proteína verde si las concentraciones de arsénico eran más altas que un cierto umbral, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, pues ¿y eso para qué sirve, no? Pues sirve claramente para diseñar un sensor de contaminación de agua por arsénico, y en Sri Lanka y algunos otros países, México entre ellos, hay muchas personas, ¿no?, que se mueren por beber agua contaminada por arsénico. Entonces, si en lugar de ir a un pozo y tomarse el agua así nada más, uno avienta una capsulita que si se prende de verde sabe que hay más arsénico que el que uno puede ingerir, que mejor se va uno al pozo siguiente o se queda con sed, pues podría ser útil, ¿no? De hecho, hay muchísimas aplicaciones potenciales o que son actualmente objeto de estudio en proceso y en algunos casos bastante avanzados, ¿no? Déjenme ponerlos en contexto, porque una parte es la detección o la parte del monitoreo de biosensores, pero la otra es la de bioremediación, ¿no? Piensen, por ejemplo, eso ya lo hizo un grupo holandés hace un par de años, que no solo son capaces de detectar el arsénico, sino que la bacteria es capaz de nuclearlo, ¿no?, o de hacer que se sedimente. Y entonces tienen un proceso de bioremediación sintético. Seguramente habrán oído que muchos de los accidentes y contaminación en el mar por petróleo son ahora ya de manera sistemática tratados con bacterias, ¿no?, que permiten que el petróleo se organice, por así decirlo, de una forma que es fácilmente recuperable o más fácilmente recuperable. A nosotros, como habitantes de la Ciudad de México, y fue uno de nuestros proyectos, el proyecto que hicimos hace 2 años, ¿no?, hicimos un sensor de dióxido de carbono, pues justo como una alternativa de monitoreo de contaminación en aire en la Ciudad de México. Pero imagínense que así como hay plantas de tratamiento de aguas, uno puede pensar en plantas de tratamiento de aire, ¿no? Y podría ser en principio una solución alternativa al problema de la contaminación, en lugar de volar cerros, que era una de las... Pues, ¿ventiladores? Pues, sí, o los ventiladores sí se propuso en algún momento como una posible solución. O sea, hay un montón de procesos industriales que van desde la producción de vinos y cerveza hasta la generación de biocombustibles, que necesitan ser modificados o optimizados. De hecho, en la producción de vinos en Bélgica y en Francia se están utilizando ya sistemáticamente técnicas de control y de modificación de los vinos o de algunos productos de bebidas o alimentos con biología sintética, ¿no? Entonces, que el vino francés que están tomando y que les cuesta un ojo de la cara tiene la consistencia, color, etcétera, no es porque sepan mucho de vinos, es a lo mejor porque tienen una buena implementación de una construcción sintética, ¿no? En Bélgica en particular se usa mucho para la producción de cervezas, ¿no? Quizá en donde estén las aplicaciones potenciales más impresionantes es en medicina, ¿no? Piensen, por ejemplo, en terapias alternativas en cáncer. O sea, piensen en células
que pueden detectar células cancerosas sin afectar absolutamente nada más, ¿no? Pero además esas células que detectan células cancerosas son capaces de inducir a la célula cancerosa a que se suicide, o lo que se llama opte por una ruta apoptótica, ¿no? Pues en principio es la solución ideal, ¿no? A diferencia de las quimioterapias o de las terapias en las que se matan un montón de células, pero se matan un montón de células sanas también, ¿no? Entonces estas células serían capaces de detectar células cancerosas exclusivamente y de incidir en células cancerosas exclusivamente. Pero como esto hay líneas de investigación dirigidas a SIDA, por ejemplo, ¿no? O sea, de nuevo, imagínense que en las células inmunológicas son capaces ustedes de hacer más eficientes la detección de los virus y que al mismo tiempo son capaces de hacer más resistentes las células normales. En fin, o sea, hay muchísimas propuestas. Está desde eso hasta otras cosas un poco más banales, si ustedes quieren, pero que ya están potencialmente, y que incluso hay gente que quiere comercializarlas ya, ¿no? En particular algunos grupos japoneses. La gente que es intolerante a la lactosa es intolerante a la lactosa porque no produce una enzima que les permite desdoblar la lactosa. Bueno, imagínense que ustedes ingieren bacterias que se instalan en su flora intestinal, que son capaces de producir esta proteína, ¿no? El problema es que todavía no está tan claro cómo evolucionan estos sistemas y en qué son capaces de convertirse. Entonces, pueden convertirse en Frankensteins bacterianos, ¿no? Ese es en el fondo un poco el problema, ¿no? Hay mucho de información y comunicación y de biomimética y de bionanotecnología, como decía Kristen. Pues igual sería interesante que les platicaras en algún momento de estas cosas. Sí. Este es el biosensor, la construcción del biosensor de arsénico que les comentaba. No voy a entrar en los detalles. Aquí sí conozco un poco más los detalles. Tampoco tantos, pero básicamente la misma idea. La idea básica es que el arsénico se puede pegar a lo que se llama un promotor, ¿no? De un gen, y a su vez se hace una parte de una construcción que se llama el reportero, que es lo que permite que se genere la proteína fluorescente. Entonces, la entrada es arsénico, la salida es fluorescencia. Básicamente lo pueden ver como esa caja negra. Entonces, pues algunas de estas cosas ya las mencioné y me voy a ir un poquito más rápido. Hay construcciones que permitirían detectar, aunque solo fuera desde la perspectiva de monitoreo y detección y diagnóstico de enfermedades, hay muchas cosas que incluso se empiezan ya a implementar, ¿no? Y que son impresionantes y que efectivamente yo creo que van a cambiar la forma de hacer medicina, ¿no? No voy a hablar mucho más porque es así como dicen, vender arena en el Zara. O sea, no les voy a hablar a los artistas de las implicaciones o los posibles desarrollos de la biología sintética en el arte, pero porque de esto se ha tratado y de esto se va a tratar hasta donde yo entiendo híbrida, no solo de biología sintética, sino como mencionaba Jaime al principio, en general de la interacción y de la interfaz con el cuerpo humano o con otros sistemas biológicos. Pero hay muchísimo, como ustedes sabrán mejor que yo, ¿no? De creación artística usando materiales biológicos o propuestas de sistemas biológicos incorporados en la creación artística. Y de esta interacción no solo están, creo yo que lo que es interesante de este nuevo planteamiento es que, a diferencia de lo que se había dado antes como interacción entre tecnología y arte, o sea, de pensar a la ciencia o al arte como una fuente de herramientas o de marcos
conceptuales a partir de los cuales crear. El hecho de que sea la vida misma el sistema que está sirviendo para crear arte, creo que plantea preguntas cualitativamente diferentes. A esto me refiero a que hay preguntas y nuevas perspectivas en la actividad creadora, ¿no? Porque ya no es simplemente una entrada de una nueva técnica, una nueva manera de poder hacer más eficiente un proceso, etcétera, que siempre ha habido, ¿no? Esa interacción entre el arte y la tecnología siempre ha estado ahí, pero en este caso la base misma del arte son sistemas vivos, y eso creo que plantea preguntas fundamentalmente diferentes de las que habíamos estado acostumbrados en el plano artístico, o al menos nuevas, ¿no? Pues, tal vez si nos pudiera comentar un poco más, que tú has trabajado ya dentro de exposiciones y de seminarios que tratan de relacionar este tipo de tecnologías y saberes con el arte, como qué has encontrado, qué planteamientos estéticos, filosóficos han desarrollado en estos contextos, dónde están estos seminarios también como para... Yo creo que, bueno, sobre todo la gente que está aquí, hay un grupo al que yo le recomendaría que entraran a la página porque tiene muchas cosas muy interesantes, que se llama Arte más Ciencia. En particular, ella, María Antonia González Valerio, ella es filósofa, pero se ha involucrado muchísimo con lo que podríamos llamar bioarte, y tiene entonces una serie de planteamientos y de reflexiones sobre el arte o el bioarte, y además es curadora y ha organizado varias instalaciones y exposiciones de bioarte. En particular el año pasado hubo una en la que nosotros colaboramos. Antepasado, ¿no? Fue en 2011. No sé, sí fue 2011. La del MUCA. La del MUCA, ¿no? La sonorizamos nosotros el MUCA. Fue en 2011. Noviembre del 2011. Bueno, hace 2 años. En la que se planteó como un hilo conductor de las instalaciones. Fue una... No, sí, 2002. Perdón, no importa, es lo mismo. Se planteó como hilo conductor la idea de reflexionar sobre el origen en general, pero en particular hablando de los seres vivos, el origen y los entes que no tienen origen, y así se le puso como sin origen, pensando sobre todo en organismos genéticamente modificados y transgénicos. Entonces, hubo, por ejemplo, solo por describirles una de las piezas, era un tractorcito que daba vueltas y que según esto estaba sembrando semillas de maíz, pero las semillas de maíz eran imprimidas por una impresora tridimensional con un polímero que venía de semillas de maíz genéticamente modificadas que eran estériles. Entonces, a mí conceptualmente me llamó mucho la atención la propuesta, ¿no? Y había ecosistemas artificiales, registros de la, llamaríamos, fisiología de una planta que se convertían en trazos o en dibujos, en fin, hubo cosas muy interesantes. El año pasado, eso sí estoy seguro que fue el año pasado, hubo en el CENARC, ¿no? También me parece que fue, alguien lo mencionaba, fue Transitio, sí, fue, ¿verdad? Que estuvo dedicado al bioarte. Entonces, pues bueno, en particular en México hay mucho interés, yo diría, gente con propuestas interesantes y novedosas, y sobre todo porque México, pues no sé si sepan, pero junto con Brasil y junto con algunos otros países en Asia, es de los países más ricos en términos de biodiversidad. Entonces, este tipo de preguntas sobre políticas son especialmente relevantes en un contexto como el nuestro. Bueno, a mí me parece que ya se me acabó el tiempo. Sí, casi, ¿no? Entonces, déjenme concluir. Esto es quizá
simplista si lo quieren ver desde la perspectiva del resultado, pero es un dibujito hecho con bacterias, ¿no? Que florecen de diferentes colores. Entonces está desde esto o de esta propuesta conceptual hasta muchísimas otras, ¿no? Hasta los implantes de oídos en brazos, ¿no? Seguramente habrán oído hablar. No, pues lo que hicieron los de Barcelona, que fueron los de los dibujos de Mario Bros, que son celdas de células que son como píxeles. Ya, ese no lo conozco. Sí, te presenté a mis amigos. Ya, no. Hacen dibujitos, hacen las placas y hacen que se funcionen como si fueran biopíxeles. Pues bueno, para concluir, me gustaría mencionar varios de los aspectos que no tuve tiempo de tocar, o que nada más menciono que existen, porque son en sí, cada uno, pues un tema importante de investigación y de reflexión, ¿no? Desde aspectos estrictamente éticos, porque pues con la capacidad de modificar organismos y de enseñarles a hacer cosas, se les puede enseñar cosas buenas y cosas malas, por así decirlo. O sea, está este papel, y de esto yo no lo mencioné, pero cuando hablé de tecnología, a mí me gusta comparar la tecnología con este dios griego Jano. No sé si la hayan oído mencionar, pero es un dios de dos caras, ¿no? Y en ese sentido la tecnología siempre tiene dos caras, o como diría algún filósofo, la tecnología es moralmente neutra, ¿no? O sea, no es ni buena ni mala, depende del uso que le demos, ¿no? O sea, una reacción en cadena puede servir para producir electricidad o puede servir para producir una bomba atómica, ¿no? Es exactamente físicamente el mismo proceso, y en ese sentido lo mismo puede pensarse de casi cualquier, o yo diría cualquier tipo de tecnología. La biología sintética puede servir para diseñar terapias alternativas, monitoreo, diagnóstico, etcétera, pero puede servir para hacer armas bacteriológicas más eficientes, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos éticos importantes que estamos lejos de resolver, muy lejos de resolver, ¿no? En un ámbito un poco más desagradable, ¿no? No voy a hablar más de los abogados, pero es casi imposible mencionarlos sin no hablar mal de ellos. Pero bueno, existe o debería existir un marco regulatorio legal que en México al menos, pero es cierto en otras partes también, estamos lejos de tener, en gran medida porque las implicaciones y el avance tecnológico y científico plantear las preguntas antes de que haya siquiera el marco legal adecuado para pensar en abordarlos, ¿no? Entonces hay un marco legal, y lo digo fuera de broma, hay muchos abogados y mucha gente en el ámbito del derecho interesados en estos problemas, ¿no? La ambivalencia de la tecnología ya la mencioné. Entonces economía tal vez también puede ser una implicación ahí social, ¿no? Seguro, y ahora que lo mencionas, bueno, mencioné que esto de acuñar un término biología sintética sirvió para conseguir fondos para investigación, ¿no? Pero además tiene todas las implicaciones pues de comercialización de los productos de biología sintética. Hay muchísima presión por parte de algunas compañías o algunos desarrolladores de liberar en el mercado algunas de estas construcciones sintéticas que en principio ya están y en principio ya sirven, ¿no? Entonces hay muchas implicaciones económicas importantes. Lo que no está tan claro, y ahí está el riesgo, creo yo, es que no se sabe cuál es el comportamiento, la robustez, la estabilidad de todas estas construcciones en un plazo más largo. Pero es esta persecución de la zanahoria por el caballo, ¿no? Un poco de la sociedad más mercantilista, de que en el momento en el que algo es comercializable, se comercializa, sin muchas veces tener en cuenta las posibles implicaciones sociales, ecológicas, etcétera, etcétera. Entonces hay implicaciones pues de sostenibilidad, económicas, sociales, de muchos tipos muy importantes que estamos lejos de entender.
Bueno, el consejo es que huyamos a alguna parte, ¿no? El regreso a la naturaleza. Y yo ahora sí ya acabé. Pues muchas gracias de nuevo Jaime por la invitación. Y espero que no haya preguntas, ¿no? No, digo, fuera de broma, si hubiera alguna pregunta que... Sí, algún contacto para alguna duda o algo. ¿Mío dices tú? Sí, claro. No soy muy eficiente contestando correos electrónicos, pero hay varios aquí que pueden atestiguar que es verdad lo que digo. Bueno, me parece interesante. ¿Tenías, Pablo, como 15 minutos para preguntar? ¿O está súper...? Yo no tengo, si quieren preguntar y si puedo contestar, pues con gusto. Sí, que yo tengo una pregunta. ¿Cómo ves esta interacción, especialmente en este momento donde está muy joven las investigaciones científicas propiamente dichas, así acerca de la biología sintética? ¿Cómo la ves de importancia como un organismo mismo de investigación entre el laboratorio y el arte? Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que esa es otra de las cosas que ha cambiado radicalmente este enfoque. No solo la biología sintética, sino en general el bioarte. O sea, los laboratorios ya no son laboratorios solamente, sino son talleres de artistas, y los talleres de los artistas, al menos en cierta medida, se han convertido también en laboratorios. Entonces, a mí me parece fascinante varias cosas. Una es que la noción de creador ha venido a difuminarse y no está claro ya en qué sentido una persona es un artista, un científico, un tecnólogo o un computólogo. A mí eso me gusta, la verdad. Viva la anarquía, ¿no? Bueno, ahorita un poquito agregando lo que dice Pablo, creo que hay un término ahorita moderno y podemos estar orgullosos de que el primero en México fui yo, de los biohackers. Ahorita tenemos esto, como se conoce lo del open source y todo esto, y ahorita existe una iniciativa mundial en la que estamos participando muchos, que es el biohacking. Entonces, pues muchos ya tenemos, yo con gusto les puedo enseñar el taller de biohacking que tengo, un termociclador, ¿verdad, Pablo? Que tenemos, que hicimos. Sí, bueno, toda esta corriente, y también un poco se relaciona con esto del do-it-yourself biology. O sea, esa es otra cosa que a mí me impresiona, que en principio todas estas herramientas, ya sea para hacer investigación o para hacer creación artística, se han vuelto accesibles a casi cualquier. De hecho, hubo un artículo, ya tiene varios años, pues, pero documentaban cómo en el garage de una casa unos estudiantes de secundaria en Estados Unidos estaban haciendo cosas de este estilo, ¿no? Y no lo estaban haciendo, pero en absoluto, o sea, no estaban haciendo nada ilegal. Todo se compraba, todo se conseguía, todo se fabricaba de manera perfectamente legal. Y esto, pues, es interesante por un lado, es escalofriante desde otra perspectiva. Es cierto, ¿no? Porque el potencial de daño o de riesgo es enorme, ¿no? A mí, un poco regresando a tu pregunta, sí me parece interesante y creo que se ha visto de las conferencias pasadas de híbrida, ¿no? Sobre todo la pasada de Esther, era esta chica, ¿no? Que hablaba, Edith, perdón, de su experiencia en laboratorios. A mí me pareció bien interesante, ¿no? El hecho de que ilustre bien que un poco, incluso hasta metodológicamente, ella decía que sí había diferencias metodológicas claras, y a lo mejor sí las hay, pero en cualquier caso en algunas ocasiones no son tan claras, ¿no? O lo que antes era considerado como una metodología estrictamente científica, como podría ser hacer PCRs y amplificar DNA y este tipo de cosas, ahora tienen un propósito estrictamente de creación artística, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que no se puede decir en qué va a acabar, pero que a mí me parecen interesantísimas, ¿no? O sea, esta globalización de la creación, ya sea artística o científica. Pero no sé si contesto a tu pregunta. Sí, está bien. Después de hablar tanto, espero que sí.
No sé si haya más preguntas o comentarios. Pues la pregunta es saber si hay algún estudio que haya como utilizado algo de digamos, de los conceptos de la biología sintética en otros contextos. No sé, por ejemplo, ahora que mostrabas lo de los osciladores de bacterias y cómo lograban ver los científicos que podían sincronizarse y todo esto. Digo, hay algunos otros lugares en donde yo he encontrado que morfológicamente tienen como mucho parecido, ¿no? Por ejemplo, una ciudad, ¿no? Los flujos de personas en una ciudad que, no sé, a lo mejor solamente puede quedar a nivel de metáfora o no sé, pero si hay algún... O esto que comentaba más en la dirección de los ecosistemas que mencionaba, sí, o sea, tratar de emular dinámica de sistemas con biología sintética. Sí, claro, si había algo así, por ejemplo, no sé, eso de que ponían las células, las E. coli en un tubo y entonces tenían otra forma de sincronizarse por el mismo espacio. No sé, hay algo que me parece que pasa mucho, por ejemplo, en la música, que el pulso de la música es como una interfaz de comunicación humana, casi es una cosa de telepatía, ¿no? Y hay un ejemplo que me parece muy interesante y es el director de orquesta, ¿no? Si tú tienes una banda de 4 personas, se miran y todos pueden entrar en fase, digamos, ¿no? Entonces hay un pulso ahí rondando por quién sabe dónde, donde todos entran en una fase, ¿no? Pero pues si tienes una orquesta de las percusiones con el último contrabajo, pues jamás se van a alcanzar a ver. Y entonces el humano ha desarrollado este sistema de comunicación de poner a uno enfrente para que todos se cuadren solamente con uno. Entonces todos entran en fase. Bueno, de esto sí hay mucho que tiene que ver, por ejemplo, con dinámica cardíaca o con procesos de sincronización en muchos ámbitos en los que hay dos posibles conductas. La que tú dices, la colectiva, en la que no hay elementos distinguidos y que aún así emergen conductas colectivas. Esto suena muy abstracto, déjame darte un ejemplo bien particular. En Indonesia hay árboles que se llenan de luciérnagas. ¿Sí has visto este tipo? Ok. Y empiezan a centellar de manera desordenada, pero unas y otras pueden verse, al menos pueden verse a las vecinas, y después de un tiempo se prenden y se apagan al mismo tiempo de manera colectiva, de manera sincronizada, ¿sí? Entonces hay muchos ámbitos en los que este tipo de símiles dinámicos podrían importarse o exportarse entre la biología sintética. Y sin embargo, por ejemplo, está esa dinámica que digo es un extremo, como la de las luciérnagas, y está la otra como es la del corazón, o como la de la orquesta con el director, en la que hay células o agentes privilegiados que tienen de alguna manera preferencia a dictar algún tipo de conducta. Aunque yo iba a mencionar nada más como anécdota que hay, me parece que es algunas de las orquestas en Viena, de las más importantes, que son orquestas sinfónicas, o sea, pueden llegar a tocar Schoenberg o Mahler sin director de orquesta, ¿no? Tocan la quinta de Beethoven, todo el mundo se sabe de memoria, ¿no? Para un estreno donde nada más tienes 2 ensayos y el estreno ya está más complicado, ¿no? No lo sé, pero en cualquier caso, según ellos mismos, es la intención de liberarse de la tiranía del director de orquesta. Bueno, pero está interesante ahí en ese sentido, ¿no? Esos sistemas de comunicación humana o pensar tal vez en la morfogénesis, ¿no? Por ejemplo, también la topología de la Ciudad de México pues está ya moldeada no por fuerzas naturales, sino por fuerzas económicas, sociales, culturales. A lo mejor al exportar alguno de esos conceptos a urbanismo o a optimización Bueno, los sistemas sociales yo creo que son de las cosas más interesantes que cuando hablas, por ejemplo, de dinámica de elecciones, propagación de rumores, crisis, en fin, hay un montón de fenómenos sociales o de conductas colectivas que pues no entendemos, ¿no? No entendemos. Pero no hay algún estudio como que esté ahí tratando de sí, hay muchos. crear Frankensteins. Sí, muchos.
Y justo el hecho de poder, tanto virtuales como sintéticos, o sea, el hecho de poder dotar a los agentes de capacidades de decisión, entre comillas, hace que puedas emular algunos sistemas biológicos de manera más adecuada. Y yo diría que es de las... Bueno, Galileo tiene una frase muy famosa que utilizan mucho los matemáticos y físicos que quieren justificar su existencia y su intromisión en las ciencias sociales. Galileo decía, hay que medir lo que se puede medir y hay que hacer medir lo que no se puede medir, ¿no? Y obviamente refiriéndose a los sistemas sociales, porque la crítica usual a los modelos matemáticos y a este tipo de enfoques es que son sobresimplificadores, reduccionistas y que tratan de encapsular en unas cuantas fórmulas o en un modelo muy, muy reducido algo que no es matematizable. Y bueno, esto es otra discusión, pero hay muchísimo en ese ámbito. Solo por poner un ejemplo, el uso de teoría de juegos en el estudio de las elecciones. O sea, nada más déjame darte un ejemplo. Se sabe, es un hecho que se ha documentado muy bien, que la propaganda tiene un efecto en el electorado, y también es así que por ley, un tiempo antes de las elecciones, se prohíbe toda la propaganda. Y sin embargo, no hay ninguna ley que prohíba difundir el resultado de las encuestas de opinión, cuando se sabe bien que las encuestas de opinión tienen un efecto directo sobre el electorado, ¿no? Y de hecho yo digo que las grandes manipulaciones pues fue justo en las elecciones pasadas, fue justo esa, no es que hayan hecho trampa en las urnas, es que hicieron trampa, por así decirlo, o la trampa permitida desde otros puntos de vista, desde otras perspectivas. O sea, y los votantes igual y sí votaron por quien votaron, no se duda, pero ¿por qué votaron por quien votaron? Es un hecho bien conocido que es mucho más probable que tú votes por alguien que parece que va ganando. Por poner un ejemplo. ¿Dónde nos recomendarías ver más acerca de los procesos de sincronización? ¿De los procesos qué, perdón? De sincronización. De los que hablabas, como... Pues depende de qué tan dispuesto estés a aprender matemáticas. ¿Sí? ¿Tú eres qué? Yo soy artista. Ok. Bueno, entonces tienes remedio, porque si no hubieras dicho que eras físico o matemático. No, bueno, es que igual si quieres después te escribo con más calma. Hay un libro de un autor que se llama así, siempre lo escribo mal, pero creo que es ya sé, hay un, no, bueno, puedes tomar esto después de que hayas leído este que te voy a recomendar, que se llama 5 señores Torres. Porque los fenómenos de sincronización aparecen en todas partes, o sea, desde los aplausos en las salas de concierto cuando toda la gente acaba y aplaude suficiente tiempo y empiezan a sincronizarse, ¿no? Hasta ciclistas que van en grupo que acaban pedaleando al mismo tiempo. ¿Alguna vez lo había visto o empezado a notar en conferencias? O sea, conferencias largas donde ya había un la gente se sincroniza y se duerme. No, como que las preguntas de las personas empezaban a sincronizarse. Como que de repente era una pregunta de este lado o del otro lado o de alguien aquí en medio. Después como que se repetían. Los patrones, pero hay muchos fenómenos de sincronización por comunicación química, por comunicación óptica, por comunicación hormonal. O sea, si piensas en las glándulas de tu organismo, ¿no? O sea, el páncreas, todas las hormonas, todas las células acaban sincronizándose para secretar la hormona de manera colectiva, coherente. Y si no fuera así, no funcionaría. ¿Sabes en cuál? En ejemplos biológicos hay unos libros que sacó la Facultad de Ciencias, los que te decía de... están bien sencillitos de
fisiología celular y hablan mucho de teorías de... ¿Sabes la referencia precisa? Bueno, este es un libro extraordinario, es un libro de divulgación y justo aborda el problema de la sincronización, al menos en teoría, para todo público, ¿no? Y este no es tan técnico, pero sí ya es un libro técnico. Este no lo tengo en PDF, pero todavía estoy en internet. O sea, puedo hablar de mano infinita. Como cambiando solo un chiquito así y regresando a un tema que me gusta mucho, que es lo de la ética. Pero hay algo así que se puede buscar, una investigación que hable acerca de la ética sin la moral de la cosa. Yo conozco el trabajo de un filósofo mexicano, no me acuerdo de su nombre, pero déjame, si quieres puedo preguntar porque lo puedo rastrear fácilmente, y él aborda justo esa pregunta. O sea, no hablemos de la moralidad en biología, sino hablemos de las implicaciones sobre la conducta en el sentido más etimológico de la palabra ética, o sea, ética en el sentido de conducta, de todas estas nuevas propuestas científicas y tecnológicas, ¿no? ¿Y si ya ha participado de algún punto donde esto se emerge así, como por ejemplo, qué malo que hay que el perrito tenga 2 colas? Y a mí me encantaría tener una cola, por ejemplo, así, pero que se parecería absurdo a la humanidad si yo saliera con la cola, por ejemplo. Sí, bueno, déjame ponerlo, que es un ejemplo que a mí me parece claro. Cuando empezaban a surgir las vacunas, mucha gente estaba muy en contra de que se vacunara a las personas, ¿no? Y ahora es incluso ilegal si no vacunas a tus hijos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso es análogo a lo que está pasando o va a pasar con los organismos genéticos? Es un poco lo que hace Starbuck. Es un poco lo que hace Starbuck. Y bueno, también estos temas han creado también un concepto de estudio que se llama biopolítica, ¿no? También. Pues de hecho a nosotros nos tocó, a mí me tocó que el FBI me tuvo que dar una conferencia obligatoria en el 2000, ¿cuándo fue? 2009, 2010 me tocó ir a la conferencia. Bueno, nos agarraron los de la IEM y así, tú a la conferencia del FBI. Y casi fue así por cuestiones de bioseguridad. Ajá, fueron cuestiones de bioseguridad y precisamente lo que nos dijeron los del FBI, la NSA y todos fue: preferimos estar de su lado que en contra de ustedes. Sí, fue el director de que vemos lo que están haciendo, porque pues sí hay una serie de implicaciones. Había uno que estaba trabajando con una bacteria que inyectaba un virus en las células y era un pavo T4, entonces era así como forzar la entrada de un virus a una célula y era algo un poco demasiado. Bueno, Muchas gracias, Pablo. Creo que a mí Las me cuestiones de propiedad intelectual. por ejemplo, esa es otra de las, o patentes. Hay una discusión enorme. Hay un equivalente de las patentes GPL en biología sintética, pero es todo un campo y los especialistas, entre comillas, no se acaban de poner de acuerdo. Esta iniciativa que yo mencioné, que es una de las cosas que comentábamos el otro día, ¿no? Que es muy bonita, al menos en teoría, es que pretende construir un repositorio, o sea, una biblioteca de biopartes que es accesible a toda la comunidad. O sea, es este espíritu de open source, de código abierto, en fin, que a mí me parece que es el futuro de muchos desarrollos por muchísimas razones, muchísimas razones. Pero es un tema de por sí complicado, que tiene que ver con aspectos de sostenibilidad, que tiene que ver con aspectos de financiamiento de actividades científicas, artísticas, de desarrollo social. O sea, yo creo que es más una filosofía y una forma de ver muchas cosas, más que solo hablar de patentes y de propiedad intelectual. No, eso es bueno, yo desconozco muchísimo, más bien casi no conozco el tema, pero pues hay gente que está trabajando exclusivamente en esas áreas. Bueno, y un poco también del proyecto de Híbrida, que pues está también generando documentación y bibliografía sobre temas
temas cercanos a lo que se está tratando de desarrollar en los laboratorios y en las conferencias. Y bueno, pues también le vamos a pedir a los ponentes y esto que pues todas estas referencias bibliográficas se suban a la página, que es para que también la visiten ustedes. Hay también más sobre historia de arte, nuevos medios, acoplamientos humano-máquina, todo esto. Perdón, ¿puedo despedirme? Sí, claro, gracias. Si no, voy a morir por cumplir obligaciones familiares. Es muy grave. Ya. Su amigo. No, Eka. eka.uspi.br World Wide Web 2. Esta es la página y ahí hay más referencias bibliográficas sobre el tema, también en el contexto de un poco de la ciencia también y del arte, ¿no? Y bueno, sí, gracias por venir.